Ya empezamos, compañeros. Buenas tardes. Estábamos en este ejercicio ya de lo que era ley de Gauss. ¿Qué pasó? Perdón. A las clases de auxiliatura todavía no tengo definido si va a ser virtual o va a ser presencial. Me imagino que nos van a dar una orden porque el instructivo que ha salido era que las clases sean combinadas, o sea, que sea presencial y que también sea virtual, ya, clases combinadas, ¿no? Entonces, no sé, a ver, esperen un ratito, por favor, un ratito. Ya, sí, van a disculpar. ¿Qué dice? Es que el ingeniero nos dijo que conversamos si seguirá siendo virtual o presencial el día del examen. Eso de sus clases del Infi Yankee. Bueno, depende de ustedes, ¿no? Tendrían que verlo ya ustedes si es que quieren virtual o presencial. Yo les recomiendo presencial, porque más que todo en los exámenes, de verdad les recomiendo que sea presencial porque es más fácil. En virtual he visto que el ingeniero les pone ejercicios más complicados porque hay muchos casos, ¿no? Donde se hacen ayudar o contratan servicios, ¿no? Mediante Facebook, ¿no? Garantizado, ¿no? Entonces, el examen sí tiene que ser presencial. Las clases les recomiendo virtual nomás, ¿no? Porque hay personas que están en provincia. Ya por mi parte voy a tratar de que siga siendo virtual. Ya no sé que sí o sí nos digan desde el departamento de física que sí o sí tenga que ser presencial. Ya voy a tratar de que sigue virtual porque nos conviene. No nos conviene que tengamos las clases grabadas. Sí, nos conviene que tengamos las clases grabadas, ¿no? Y que ustedes la puedan ver. Ya, y aparte que en forma virtual avanzamos más ejercicios, ¿no? Avanzamos más ejercicios y nos conviene. Un ratito, por favor, es muy importante ese mensaje. Ya, ahora sí. Entonces, yo por mi parte voy a tratar de que siga siendo virtual, ¿no? Para que ustedes tengan las grabaciones, todo. Entonces, ya, yo les voy a avisar, ya, si es que vamos a volver a presencial. Eso les voy a avisar, pero no creo, ya voy a tratar de que siga siendo virtual. Ahora sí, continuaremos. Ya nos faltaba lo que era el inciso A. Tenemos que hallar el campo eléctrico fuera de este cilindro. ¿Ya? Entonces, la superficie gaussiana iba a ir de esta manera, ¿no? De lo que es fuera del cilindro. Entonces, aquí estamos viendo que la superficie gaussiana ya está encerrando toda la carga del cilindro, ¿no? Está ocupando todo el volumen, ¿ya? ¿No? Está encerrando todo el volumen. Entonces, por ley de Gauss, que el flujo eléctrico va a ser igual a la integral cesada del campo eléctrico, producto escalar, un diferencial de superficie, eso va a ser igual a la carga encesada sobre epsilon sub LP, ¿no? Que era
epsilon sub RP era la permitividad relativa del plástico, ¿no? En este caso había que combinar estos dos, que era epsilon sub 0 por epsilon sub 0 P, ¿ya? A eso tenemos que combinar. Eso faltaba aquí. Y eso también hay que anotar acá, ¿ya? Eso tiene que mantenerse. Ya, ¿qué viene después, no? Ya sabemos que el producto escalar es igual al módulo del primero, módulo del segundo, por el ángulo que forman, ¿no? El ángulo que forman, ya les he explicado en la anterior clase, siempre va a ser de 0 grados. A no ser que la carga sea negativa, en ese caso van a formar un ángulo de 180 grados, ¿no? Si es que esta carga fuera negativa, ¿no? Entonces el campo eléctrico vendría hacia acá, hacia adentro. No, pero el vector superficie vendría hacia afuera, ¿no? Entonces ahí podemos considerar 180 grados. Ya, ese sería el único caso, pero en cierta forma tampoco influye mucho eso, porque incluso tú puedes considerar que el vector superficie de la superficie gaussiana también puede ir hacia adentro, ¿no? La única condición para que sea un vector de la superficie es pues que sea perpendicular a la superficie, ¿no? Y en este sentido igual sigue siendo perpendicular, ¿no? Entonces medio que no influiría mucho eso. Entonces traten de considerarlo siempre 0 grados. No, ahora la carga encerrada, ¿qué va a ser igual? ¿No? Un diferencial de carga, ya lo hemos visto desde el inicio, ¿no? Que ρ iba a ser igual a un diferencial de carga sobre un diferencial de volumen, ¿no? Para este caso. Entonces, un diferencial de carga va a ser igual a ρ por un diferencial de volumen. ¿No? Integrando miembro a miembro, vamos a tener desde 0 hasta A, ¿no? Aquí va a ser el ρ, ya sabíamos que era B por R, ¿no? Donde B era una constante, eso ya nos daba de este dato, ¿no? Las grabaciones, el PDF lo tienen todo enviado, ¿no? Entonces ustedes ya saben esta parte. Entonces, a ver, un cachito, por favor. Ya no pasa nada, sí. Es que son mensajes del ingeniero, entonces por eso era importante, ¿ya? Ya. Ya, desde 0 hasta A, ¿no? ¿Por qué vamos a integrar desde 0 a A? Ya, muchos pensarán que tenemos que integrar desde 0 hasta R, ¿no? En esta parte, pero nosotros solo queremos la carga encerrada, ¿no? Entonces, fíjense que en esta parte, obviamente todo este cilindro va a tener lo que es una carga, pero luego, una vez que termine lo que es el radio A hasta llegar al radio R, lo que hay en medio, ¿no? De la superficie gaussiana y el cilindro es vacío, no hay carga aquí, ¿no? Entonces solamente tenemos que integrar desde 0 hasta A, ¿no? La carga total que queremos. Ya, y eso está acá, ¿no? Entonces hacemos la integral, ¿no? El diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, ustedes ya saben, les he explicado, pero también ya les he explicado lo que es el truquito, ¿no? Para hacerlo más rápido. Entonces, en ese caso, utilizamos el mismo truquito, ¿no? Que ya les he explicado, ¿no? ¿No? Aquí está el volumen del cilindro, diferenciamos el volumen respecto del radio, ¿no? Y el diferencial de volumen se queda en un lado, y el diferencial de radio que está dividiendo, ¿no? Que en sí esta es la derivada, esto pasa a multiplicar, ¿no? Esto ya son conceptos de lo que es cálculo 1 y que espero que hayan repasado. Ya, entonces ahí tenemos lo que es el diferencial de volumen, ¿no? Aquí está lo que es el diferencial de volumen, ya, entonces integramos nada más, ¿no? Directo, integración, y ahí estaría lo que es la carga total, ¿no? Y esa carga directamente la reemplazamos, ¿no? La integral del campo eléctrico, como el campo eléctrico en cualquier punto de las superficies gaussianas constantes sale fuera de la integral y la integral del diferencial de superficie queda la superficie gaussiana, ¿no? En este caso, la superficie gaussiana va a tener un radio R, ¿no? No va a tener un radio A. La superficie gaussiana es la de rojo, un radio R. Oh, y eso está acá, ¿no? Un radio R. Ya, entonces, una vez que tenemos la carga cesada, ¿no? Y aparte aquí tendríamos que reemplazar esto, epsilon sub 0 por epsilon sub RP. Ya, eso ahí hay que reemplazar. Ahí nos quedaría de esa manera. Ahí ese sería el resultado, ¿no? Y solamente estaría ¿qué se llama? En dirección nu sub R, ¿ya?
Como les he explicado, igual más antes, el campo eléctrico solamente está yendo en esta dirección, ¿no? No hay un campo eléctrico que esté yendo hacia arriba, tampoco hay un campo eléctrico que esté yendo en dirección de la componente en fin, ¿no? Solamente de la componente en R. Y ahí tampoco hay de la componente en Z ni en fin, ¿no? Solo de R. De ahí ese sería el campo eléctrico, ¿no? Fuera, y ese sería Newton sobre coulombs. Ya, eso nada más. Ya, pasamos al siguiente ejercicio que es algo similar, ya, algo similar. Entonces nos dice un cilindro infinitamente largo, ¿no? Infinito, ya les he dicho, no tiene que cumplir esta condición. De radio A tiene una carga por unidad de volumen y ahí nos da ρ, ¿no? Entonces la distribución de la carga no es uniforme, sino que tiene una cierta ecuación, donde ρ sub 0 es una constante positiva y R la distancia radial, hallar la carga total dentro de la superficie gaussiana. Entonces, la superficie gaussiana ya no los daba. Entonces ya nos daba lo que era la superficie gaussiana, ¿no? Y estaba afuera de lo que es el cilindro. Ahí tenemos lo que son los radios A, ¿no? El radio A de nuestro cilindro, la longitud L que tiende al infinito y la distribución de la densidad volumétrica, ¿no? Que tiene una cierta ecuación, donde R es la única variable, ¿no? Rho sub 0 es una constante, ¿no? Y R ya sabemos que es R no hace referencia al radio de la superficie gaussiana, sino hace referencia a un radio interno de acá, ¿no? Un radio R. Ya, porque otra vuelta vamos a aplicar el mismo método, ¿no? Vamos a aplicar diferencial de carga igual a ρ por un diferencial de volumen. La carga va a ser igual a la integral por ρ por diferencial de volumen, ¿no? Pero vamos a integrar el volumen de lo que es de lo que es el cilindro. Entonces aquí va a haber un radio variable, ¿no? Que va a ir creciendo hasta llegar al radio A, ¿no? Entonces a eso hace referencia este radio R. Ya no se van a confundir con el radio R de la superficie gaussiana. Entonces, utilizando la ley de Gauss, que es lo mismo, ¿no? Para este caso, igual módulo del primero, módulo del segundo, coseno del ángulo que forman, es igual a la carga encesada sobre epsilon sub 0, ¿no? En este caso, ya no nos está dando que se llama, no nos dice que esto es plástico, ¿no? Imaginemos que aquí hay vacío y que ese vacío está cargado, ¿no? Digamos como si fuera un gas, ¿no? Entonces aquí no tenemos plástico o algo, ¿ya? Entonces aquí no multiplicamos por el epsilon sub 0, ¿no? Que es la permitividad relativa del medio. Simplemente epsilon sub 0, que es la permitividad relativa del vacío. Ya, entonces lo mismo, aquí se repite, ¿no? Fíjense, diferencial de carga va a ser igual a ρ, diferencial de volumen, ¿no? Donde ρ tiene una cierta ecuación, ¿no? Integramos, y el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas, por el método más rápido, aplicamos este truquito que ya les he explicado el anterior, ¿no? Y llegaremos a esta parte, ¿no? Ahí tenemos lo que es ρ y luego tenemos lo que es el diferencial de volumen en cilíndricas, ¿no? Y eso tenemos que integrar desde 0 hasta A, ¿no? Entonces, como la superficie gaussiana igual está encerrando toda la carga, entonces nosotros queremos toda la carga, desde 0 hasta A. ¿No? Por eso está aquí los límites de integración. Ya, luego la carga encerrada, ¿no? Todo lo que sea constante va a salir, en este caso 2pi por ρ sub 0 sale, la longitud L igual es constante. Este R que estaba acá pasa a multiplicar al 1/2. Este R pasa a multiplicar acá, nos queda R al cubo sobre R al cuadrado, ¿no? Diferencial de R. Ya, y aplicamos lo que es la integral, ¿no? Aquí sería R al cuadrado sobre 2, ¿no? Pero como aquí había un 2, se multiplica, 2 por 2. Aquí va a ser R a la cuarta sobre 4, ¿no? Y multiplicado por este al cuadrado, desde 0 hasta A. Entonces, reemplazando lo que es límite superior, reemplazando lo que es el límite inferior, que en ambos casos nos quedaría 0, ¿no? Porque R está en la parte del número 2. Reemplazando todo eso, llegamos a esta parte. Fíjense, nos va a quedar a al cuadrado dividido entre 4 menos a la cuarta dividido entre 4 por a al cuadrado. Pero ahí se simplifica lo que es la cuarta con el cuadrado, ¿no? Y nos queda el a al cuadrado sobre 4. Pero fíjense que esto se hace 0. Entonces la carga encerrada, ¿no? Se hace 0. ¿Ya? Y si la carga encerrada es 0, no hay nada que produzca campo eléctrico, ¿no?
El campo eléctrico siempre va a ser producido debido a una carga, siempre tiene que haber una carga. Si no hay carga, no hay campo eléctrico, ¿no? Entonces, fíjense que al hacer al calcular la carga total, se anula la carga total, ¿no? Y son ejercicios que son ejercicios trampa, ¿no? En el fondo. Y aquí podemos pensar que está mal, ¿no? Pero si hemos hecho todos los pasos bien, entonces esa es la respuesta. Hay que estar seguro de uno mismo. Y ahí ese sería el resultado. La carga necesitada es cero, por lo cual el campo eléctrico directamente va a ser cero, porque no hay carga que produzca el campo eléctrico. Ya. Luego pasamos con este ejercicio que ustedes lo revisan, ¿ya? Aquí nos dicen la figura, la partícula de carga eléctrica Q sub 0 y masa M, situada en el centro de la base del hemisferio hueco del radio B, está en equilibrio. Hallar la densidad superficial de carga uniforme, sigma del hemisferio. Este es un ejercicio clásico. Si no me equivoco, está en lo que es la práctica, ¿no? Algunos ejercicios de acá ya son de la práctica, entonces es como si hubiéramos resuelto la mitad de la práctica, ¿no? Para ayudarles. Entonces, ¿qué pasa en acá? Esta carga Q tiene una masa M. ¿Ya? Si les dice que tiene una masa, existe lo que es la acción de la gravedad, ¿no? Nosotros sabemos que si algún cuerpo tiene una masa, ¿no? Y esa masa la multiplicas por la gravedad, eso va a ser igual a la fuerza, ¿no? Y obviamente todas las fuerzas de la gravedad apunta hacia abajo, ¿ya? Entonces acaba de existir una fuerza de la gravedad, ¿no? Una fuerza G. Pero al mismo tiempo, esta carga ya está con signo positivo, ¿no? Y aparte, este semiesfera, sí, semiesfera, va a tener lo que es una densidad de carga sigma, ¿no? En este caso igual sigue siendo positivo, por lo cual se van a repeler, ¿no? Esta carga sigma en ese punto donde está la carga Q sub 0, si nosotros agarramos un pequeño diferencial de superficie, va a generar lo que es un pequeño diferencial de campo eléctrico, ¿no? Pero en este caso es simétrico, por lo cual igual en cualquier otro punto, ¿no? De su punto simétrico, haga su punto simétrico, igual va a generar lo que es un diferencial de campo eléctrico, ¿no? Y ese diferencial de campo eléctrico ¿qué se llama? Se descompone en vectores, ¿no? Porque el campo eléctrico es un vector, entonces se descompone en sus tres coordenadas, ¿no? Eso ya tanto en coordenadas cilíndricas y también puede ser coordenadas cilíndricas, coordenadas esféricas, ¿no? O coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces se descompone, pero fíjense que como esto es simétrico y esto es uniforme, ¿no? Entonces esto con esto se va y solamente nos queda una componente, ¿no? Que sería esta. Ese es el campo eléctrico que nos queda, que estaría apuntando hacia arriba, ¿no? En el eje Z. Ya, pero ¿qué pasa cuando tú multiplicas lo que es el campo eléctrico por una carga? Esa ya es la fuerza eléctrica. Entonces, cuando tú multiplicas esta carga Q sub 0 con el campo eléctrico que produce esta semiesfera, entonces obtienes lo que es una fuerza, una fuerza eléctrica, ¿no? Que va a ir hacia abajo, ¿no? Y si te está diciendo que en la figura la carga está situada en el centro, bla, 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 está en equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que esta carga Q sub 0 está levitando ahí. No hay ningún hilo, nada, está levitando, ¿no? Es como un principio de levitación igual. Entonces esa carguita ahí está en medio de ahí, ¿no? Entonces hay dos fuerzas opuestas, ¿no? Que se están anulando, que sería una fuerza eléctrica que está apuntando hacia arriba. Ahí está apuntando lo que es la fuerza eléctrica y una fuerza de la gravedad que está apuntando hacia abajo, ¿no? Y la sumatoria de fuerzas tendría que ser igual a cero, ya la sumatoria de fuerzas. Y eso se está desarrollando en todo esto, ¿no? Ahí pueden ir revisándolo. ¿Ya? Este es un ejercicio más o menos del tema 1, ¿no? En acá lo podemos adecuar a coordenadas esféricas, ¿no? Se puede adecuar fácilmente. ¿Cómo se puede adecuar esto? Porque acá va a haber lo que es un vector dirección, ¿no ves? ¿Sí o no? Acá hay un vector dirección. ¿Qué más es lo que vamos a tener? Vamos a tener otro vector, pero ya no es el vector radial. ¿Ya? Más antes sí era el vector radial, ¿no? Eso en coordenadas cilíndricas. Pero en coordenadas esféricas, ya les he explicado, ¿no? Que lo que está acá en la horizontal tiene esta forma, ¿no? Si este, por ejemplo, es B, si el radio de acá es B, acá ¿qué va a ser? Va a ser B por el seno de tita, ¿no? Y si esta parte no se están ubicando es pues porque
porque tienen que repasar, ¿no? El video donde les he explicado todo esto. Esto de aquí, Venus B, seno de Tita, ¿no? Hemos hecho desde el inicio, ¿no? Desde el origen, el porqué de las coordenadas cilíndricas, esféricas, todo eso. Entonces aquí tendríamos una componente y aquí tendríamos otra componente, ¿no? Y acá yo creo que lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo sería trabajar en coordenadas cilíndricas, no en coordenadas esféricas, ¿no? En coordenadas cilíndricas. Fíjense que se forma lo mismo, pero la única diferencia es que acá el radio de la horizontal ya no es un radio R en coordenadas cilíndricas, sino hay que cambiarlo por un B por el seno de tita, ¿no? Y de esa forma podríamos irlo trabajando. Ya, si es que nos queda tiempo, vamos a hacer eso. Si es que no, analícenlo como está acá y el resultado es el mismo. Y aparte que igual va a valer, ya no se preocupen por esa parte. ¿No? Entonces aquí está paso a paso todo lo que estamos haciendo y ¿no? Ahí está la fuerza eléctrica, ¿no? En el eje Z, ¿no? Ahí ya está todo lo que hemos visto. Ahí está sigma, que es igual a diferencial de carga sobre diferencial de superficie. De ahí lo que yo quiero para reemplazar en mi fórmula va a ser el diferencial de carga, ¿no? Ahí está, ¿no? Y ahí está todas sus variables igual. Aunque creo que esto les he explicado el anterior semestre, ya también voy a buscar la grabación. No les estoy explicando ahorita porque vamos a necesitar más tiempo y hay varios ejercicios que resolver. No, eso lo revisan ya, fuerza eléctrica, ¿no? Del tema 1. Ya, y las fuerzas de la gravedad simplemente es la masa por la gravedad y eso está yendo en dirección menos K, ¿no? En dirección del eje Z negativo, ¿no? Y al final la sumatoria de fuerzas, ¿no? La sumatoria de fuerzas de este más la sumatoria de fuerzas de este es igual a 0, ¿no? Sumatoria vectorial. Y fíjense que en la sumatoria vectorial este pasa al otro lado con signo positivo, las componentes en K se va y simplemente nos queda en forma de módulo. Y ahí estaríamos encontrando signo. Entonces eso le da una repasada, ¿ya? Ahora vamos a seguir con lo que es ley de Gauss, pero aparte de ley de Gauss, ¿no? Aparte de seguir con eso, vamos a resolver igual un problema que es de potencial. Ya vamos a entrar a lo que es potencial. Y más importante aún, vamos a entrar a ejercicios medio difíciles, entre comillas, de lo que es potencial, que he visto que está metiendo el ingeniero y que probablemente les meten en el examen. Ya, continuamos con la parte de ley de Gauss, ya para este tipo de ejercicios. Por ejemplo, nos dice, una esfera de radio de 2A está hecha de material no conductor. Entonces, el material es no conductor, por lo cual puede existir campo eléctrico en su interior, ¿no? Es igual, ya les he explicado más antes. Ya, que tiene una densidad de carga volumétrica ρ constante, ¿no? Constante, ya. Suponga que el material no afecta al campo eléctrico. Luego, una cavidad esférica se separa después de la esfera de radio A y sobre el eje Y, como se indica en la figura, hallar el campo eléctrico en el punto P. Entonces teníamos una esfera compacta, ¿no? De un material no conductor, puede ser madera, vidrio, ¿no? Etcétera. No nos especifica acá. Y de esa esfera yo arranco un pedazo, ¿no? Este pedazo A, esta otra esfera. Y luego lo que yo quiero es hallar el campo eléctrico en este punto P. Para este tipo de ejercicios igual se utiliza lo que es la ley de Gauss, ¿ya? Y por lo general este tipo de ejercicios no se trabaja en coordenadas esféricas, ¿ya? Simplemente se trabaja en coordenadas X, Y, como están viendo acá, ¿no? Porque hay que ubicarnos, ¿ya? En cierta forma hay que descomponer igual el campo eléctrico. Ahorita vamos a ver cómo. Entonces los datos, ¿no? El radio grande, el radio mayor va a ser de 2A, el radio menor de la esfera hueca, ¿no? Esta parte vacía va a ser de A, la densidad volumétrica ρ, ¿no? Lo queremos hallar el campo eléctrico. Entonces tenemos que hallar, ya tenemos que hallar el campo eléctrico que producen estas dos esferas. Primero vamos a considerar que esta esfera vacía es una esfera compacta, ¿ya? Es una esfera compacta, pero que tiene una carga negativa, ¿ya? Y luego vamos a considerar toda la esfera grande como si no le hubiera pasado nada, como si estuviera sanita, y esa la vamos a considerar con carga positiva. ¿Por qué? Porque al final vamos a hacer una suma entre la carga negativa y con esta esfera de la carga positiva, que es todito, ¿no? Entonces hacemos una suma y al final nos va a quedar la esfera así, con el hueco ya incluido. Entonces eso es lo que hacemos, ¿ya? Entonces consideramos esta esfera ya como si fuera una esfera maciza, ¿no? No como si fuera un hueco, porque hay que tener en cuenta que si esto fuera un hueco, no habría carga y no generaría un campo eléctrico, ¿no? Entonces lo consideramos como si fuera una esfera maciza, esta cavidad, ¿no?
como si fuera una esfera, pero con carga negativa, ¿ya? Entonces, por ley de Gauss, ya fíjense, ahí está todo simétrico, ¿no? El radio A, aquí está el punto, aquí está el origen, ¿no? Ahí está la esferita. Entonces, por la ley de Gauss, ahora nosotros, más antes calculamos el campo eléctrico, digamos acá, ¿no? Ahí, a una distancia un poco considerable, ¿no? O también calculamos el campo eléctrico más aquí adentro, ¿no? Digamos acá. Pero ahora nosotros queremos calcular el campo eléctrico justo en el punto P, ya, justo ahí. Entonces, nuestra superficie gaussiana igual va a ser justito en ese punto P, ¿no? La superficie gaussiana va a venir de tal manera que va a ser, no, está saliendo. Vamos a hacer una superficie gaussiana que esté justo sobre el punto P, ¿no? Y ese punto P está a una distancia A, ¿no? Una distancia, su radio de este es A. Entonces, nuestro radio R de la superficie gaussiana, ¿a cuánto va a valer ahora? Va a valer A. Entonces, utilizamos lo que es la expresión de la ley de Gauss. No, aquí va a ser módulo del primero, módulo del segundo, por el coseno del ángulo que forman. Ahora aquí, ¿por qué 180? ¿No? Porque ya les he explicado, esta es una carga negativa. Entonces, el campo eléctrico no está saliendo, sino está entrando. Y podemos considerar que el diferencial de superficie, ¿no? Podemos considerar que el vector superficie está saliendo. Entonces, este es el vector superficie, este es el campo eléctrico porque está entrando, ¿no? Y el ángulo que están formando es de 180 grados, ¿no? Por eso está colocando acá. ¿Por qué también se coloca este ángulo de 180 grados? Porque como hemos visto, el campo eléctrico va a estar entrando, ¿no? Va a ser el opuesto del otro, por lo cual el campo eléctrico va a estar con signo negativo al final de todo, ¿no? Entonces, para eso también nos sirve colocar este ángulo de 180. Ya, es igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0, ¿ya? Donde la carga encerrada, ¿a qué va a ser igual? Sabemos que ρ es igual a un diferencial de carga sobre un diferencial de volumen, ¿no? Entonces, de acá, diferencial de carga es igual a ρ por un diferencial de volumen. Luego, si integramos miembro a miembro, me va a quedar que la carga es igual a ρ por el volumen. Eso es lo que está pasando acá. Fíjense, la carga encerrada va a ser igual a ρ por el volumen. ¿Por qué directamente el volumen? ¿Por qué ya no estoy haciendo esa integral? Porque ya lo conozco a simple vista, ¿no? El volumen de esta esfera. Sabemos que el volumen de una esfera es igual a 4/3 de pi por r al cubo, ¿no? Entonces acá yo ya tengo el radio, ¿no? De mi carga, ¿no? De la esfera maciza, que sería A. Entonces aquí está 4/3 de pi por A al cubo, ¿no? Y esa directamente es ya la carga total, la carga encerrada. Ya, luego aquí la integral del campo eléctrico. El campo eléctrico es constante en cualquiera de los puntos de la superficie gaussiana, sale fuera de la integral. La integral del diferencial de superficie es la superficie, pero ahora ya les he dicho, la superficie gaussiana está justo al ras, ¿no? Justo al ras de la esfera, por lo cual el R de la superficie gaussiana ahora toma el valor de A, ¿no? Porque está justo ahí, al ras. Entonces, en vez de colocar la superficie gaussiana, que sería 4 por pi por r al cuadrado, entonces vamos a colocar 4 por pi por a al cuadrado, ¿no? En vez de r del radio de la superficie gaussiana, ahora va a ser a al cuadrado. Y luego la carga encerrada igual ya la hemos reemplazado, ¿no? Aquí está, dividido entre epsilon sub 0. Otra vuelta no estamos colocando lo que es epsilon sub r, porque nos decía, es un material no conductor, pero no nos especificaba, no nos decía es plástico, no nos dice es madera, no nos dices goma, ¿no? Entonces acá no nos da el dato de epsilon sub r, ¿no? Entonces cuando no nos da ese dato, directamente nosotros podemos considerar simplemente epsilon sub 0, ¿no? Si nos diera acá el epsilon sub r, ahí sí tendríamos que multiplicar por epsilon sub r acá, ¿no? Ya, entonces una vez que tengo todo esto, como están viendo, lo que tengo que encontrar es el campo eléctrico, ¿no? Y todo lo que le está multiplicando al campo eléctrico va a pasar aquí a dividir. Y acá fíjense que se va a simplificar varias cosas, ¿no? Este pi por al cuadrado, este pi por a al cubo, este 4 con este 4 se simplifica, ¿no? Y me quedaría de esta manera, ¿no? Y este signo negativo puede pasar al otro lado tranquilamente, ¿no? Ahora, yo solamente quiero encontrar mi campo eléctrico en este punto, ¿no? Porque esta superficie gaussiana me da el campo eléctrico de esta manera. A ver, esta superficie gaussiana, como este es negativo, ¿no ve? Entonces el campo eléctrico viene de esta manera, ya fíjense, así, en todos los puntos, ¿no? Tan, 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 tan.
¿no? Me da en todos los puntos alrededor de la superficie gaussiana, pero yo solamente quiero encontrar en este punto nada más, en el punto P. Entonces, en el punto P, ¿cuál es la forma del campo eléctrico? Ya fíjense que en el punto P, el campo eléctrico está yendo hacia abajo, ¿no? Y si este es Y y este es X, ¿no? El vector unitario en Y va a ser J, ¿no? Y como está yendo hacia abajo, va a ser menos J, ¿no? Y el X, pues nada que ver, ¿no? Solamente está yendo hacia abajo, en ese punto P. ¿No? Entonces, por eso queda acá, ¿no? Este signo negativo pasa al otro lado y si nosotros queremos vectorizar el campo eléctrico, sería todo esto y eso en dirección menos J, ¿no? Newton sobre coulombs, ¿ya? Y ese sería mi campo eléctrico que produce, ¿no? Esta esfera maciza con carga negativa, ¿no? Este hueco. Luego, vamos a tomar ahora la esfera completa, ¿no? Entonces, la esfera completa tenía lo que era un radio de 2A, ¿no? Como están viendo. Y esa esfera la vamos a tomar con carga positiva, ¿no? Entonces, ya aquí está y la vamos a considerar completita, ya, la esfera grande, ¿no? Entonces, aplicamos lo mismo, la ley de Gauss, ¿no? Todo esto que ya conocen, ¿no? Entonces, en acá, como este es positivo, el campo eléctrico está saliendo, ¿no? Y el vector superficie también está saliendo, ¿no? Por lo cual el ángulo que forman es de 0 grados, no hay un ángulo aquí, ¿no? Es de 0 grados, ¿no? Tiene la misma dirección. No, es por eso está coseno de 0 grados. No, ahora aquí, ¿qué pasa? La carga encerrada, lo mismo, ¿no? Yo ya conozco el radio, directamente puedo colocar, ¿no? Aquí va a ser pi, no, va a ser 4/3 de pi por el radio al cubo. El radio es 2a, ¿no? Entonces va a ser 2a al cubo. Luego, la superficie. Ahora otra vuelta. Fíjense que, ¿no? Si yo trazo una superficie gaussiana, ¿no? Va a estar justo al ras de este punto, ¿no? Por lo cual el radio de la superficie gaussiana, ¿no? Va a tomar ¿qué valor? Va a tomar el valor de 2A, ¿no? Porque está justo al ras de esta mi esfera grande. Igual que de la pequeña. Entonces, aquí está, ¿no? Aquí va a estar la superficie gaussiana, que es 4 por pi por r al cuadrado, ¿no? Superficie de una esfera. En cambio, en acá era el volumen, ¿no? No se tienen que confundir. Ahora, en acá, el radio, ya hemos visto que va a ser de 2A, entonces va a ser 2A al cubo, ¿no? Luego, se simplifican igual varias cosas, como están viendo, por ejemplo, aquí el a al cuadrado con el a al cubo, ¿no? Aquí solamente me queda un a, el 8 con este 4 por 2 se puede simplificar, ¿no? Y aquí me va a sobrar un 2 más, ¿no? Que se simplifica con este 4, me quedaría 2 nada más. Este pi con este pi se simplifica y me quedaría de esta manera, ¿no? Ahora, lo mismo, esta carga me va a botar el campo eléctrico de esta manera. El campo eléctrico va a venir de esta manera, de forma radial. Me va a botar en todas las direcciones el campo eléctrico. Ya, pero yo solamente quiero el campo eléctrico en el punto P, por lo cual en el punto P el campo eléctrico está yendo hacia arriba, en dirección J, ¿no? Entonces, si yo quiero solamente en el punto P, el campo eléctrico está yendo en dirección J, ¿no? Newton sobre Coulombs. Y luego, finalmente, aquí está. ¿No? Está yendo en dirección J, Newton sobre Coulombs. Y luego, finalmente, hay que sumar tanto el campo eléctrico de la esfera completa como el campo eléctrico de la esfera con carga negativa, ¿no? Sumando esos dos campos eléctricos, ya fíjense aquí está sumando, obtenemos esto, ¿ya? Y ese sería el campo eléctrico que produce esta esfera, ¿no? Pero con este hueco interno, ¿no? Ahí. ¿Ya? Y ese es el método correcto de resolver. Ya, y si se dan cuenta, como esta esfera es más grande, ¿no? Entonces el campo eléctrico positivo obviamente va a ser mayor al campo eléctrico negativo, por lo cual esto sí o sí va a salir positivo, ¿ya? Sí o sí tiene que salir positivo. Newton sobre Coulombs, ¿no? Y está yendo en esa dirección, hacia arriba. Ya, a ver, creo que nos queda poco tiempo. Ya, vamos a hacer ahora, me han enviado, uno de los compañeros me ha enviado lo que han avanzado con el ingeniero y está bien que me envíen así y más bien traten de enviarme siempre lo que hacen con el ingeniero, porque en base a eso yo igual hago problemas similares, ¿no? Para que se pueda entender mucho mejor si es que no se ha entendido, ¿no? Entonces ahorita vamos a hacer lo que es hallar el potencial de un anillo, ¿no? Porque ustedes ya lo han hecho de un disco con el ingeniero, entonces, ¿para qué voy a repetir, ¿no?
Y aparte, la variación del disco, lo único que podríamos hacer es cortar el disco, ¿no? Lo corto acá, ¿no? Y hacemos de este disco, digamos. Pero mejor de un anillo. Ya ahorita van a ver por qué. Entonces vamos a hallar lo que es el potencial de un anillo en un punto P, luego vamos a hallar en el origen, en su centro del anillo, vamos a hacer la diferencia de potenciales y aparte vamos a hallar el campo eléctrico, ¿no? Tal como estaba haciendo el ingeniero. ¿Ya? Y luego más adelante igual vamos a ver problemas literarios, no literarios, sino sí un poco literarios de lo que es el potencial eléctrico. Ya, antes de que se vayan, les voy a sacar asistencia. Antes de que termine, ya les voy a sacar asistencia. Ya, lo voy a terminar para empezar el otro y no queda la mitad. Nos volvemos a conectar a las 1:20, nos volvemos a conectar.